Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Umbral del Misterio. Hoy día, en esta entrevista tan particular, me acompaña una persona que probablemente a usted le va a sonar, la ubica, porque sin lugar a duda ella se convirtió en un fenómeno de las redes sociales durante el año 2025. Editado en varios segmentos, en varios microcapítulos, por así decirlo, a través de su red de TikTok, Camila González, quien está a mi lado, se convirtió en un fenómeno que alcanzó o traspasó fronteras, dado la singularidad de su experiencia hace ya varios años. En algún momento ella decide contarlo. Y hoy día, tras la publicación de su libro, que acaba de ser editado todo público hace pocos días, tenemos el gusto y el honor de conversar con ella, una persona que en primera persona pudo vivir algo que quizás a muchos de nosotros nos interesa, pero probablemente en el hecho real no quisiéramos estar ni siquiera a un metro cerca de vivir lo que ella pudo vivir. Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conversando junto a nosotros. Gracias por invitarme. Querida amiga, son muchas las preguntas que obviamente van a surgir acá. Todo el mundo te recuerda por este caso donde fuiste testigo, protagonista de una sesión de exorcismo, ¿cierto? Sí. Que se ha prolongado en el tiempo y con consecuencias, digamos, que en algún momento siguieron transcurriendo a lo largo de tu vida. Hagamos un contexto para todas aquellas personas que necesitan que esta información se les ordene. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Dónde y qué te vinculaba a ti al lugar donde esto pasa? Ya fue en el año 2011, en el verano del 2011, que yo fui de vacaciones a Puerto Varas, que es la ciudad donde está el convento, y una tía que es benefactora de este convento nos dijo a mí y a mi abuela que fuéramos a visitar, a conocer y eso, y llegamos allá y las monjitas me invitaron a hacer un retiro. Perfecto. Entonces yo... Cuando hablamos de monjes, ¿por qué es un convento católico? Sí, es un convento católico y es un convento de claustro. Ok. Entonces me invitaron a hacer un retiro y yo dentro del retiro, yo nunca había pensado siquiera en ser monja, pero dentro del retiro sentí como algo muy fuerte que debe ser como lo que dicen el llamado. El llamado, claro. Entonces sentí algo muy fuerte de querer entrar y así lo hice. Perfecto. Eso es algo donde había más personas que querían vivir la misma experiencia como tú. Era un tiempo limitado. Los que vienen de pasada por acá se tienen que quedar una semana, tantos días. ¿O cuál era la idea de tu visita? ¿Quedarte una etapa prolongada? ¿En el retiro o cuando ya...? En el retiro. En el retiro primero me invitaron 3 días. Ok. Y mientras estábamos ahí me dijeron que por qué no lo extendía a una semana. Perfecto. Y yo decidí extenderlo a una semana. Mientras Vieron una vocación en ti, digamos, seguramente. algo natural. Igual por lo que yo sé ahora, por lo que he sabido como durante el tiempo, es como que prácticamente a todo el mundo quieren entrar. Bueno, ok, sí. Ok, perfecto. Sí. ¿Estuviste finalmente cuánto tiempo? ¿Una semana o más? Estuve una semana en el retiro. Ok, ¿y ahí fue donde ocurrió todo esto? No. Después yo volví a mi casa y me devolví al convento para entrar al convento como postulante. Ya, decidía, digamos, que esto iba a ser tu vida. Claro. Y ahí ya estando en el postulantado, como le nombran, fue cuando ya pasó todo esto, viviendo ya como detrás de las rejas del convento, o sea, adentro de la clausura. Cuando uno podía ver tus videos en TikTok y obviamente con lo que se encuentra con mucho más detalle en tu publicación, lo que se da a entender es que tú tienes una capacidad particular, ¿no? Como una sensibilidad a temas que la mayoría de la gente podría tildar como de paranormales, por ejemplo. ¿Eso es así y eso es algo que te acompañó toda tu vida y lo confirmaste o aparece por primera vez acá? Yo siento que siempre fui como alguien un poco sensible a como todo este tema como más espiritual, pero dentro del convento, dentro de todo lo que pasó, siento que como que se exacerbó Este sentido, claro. claro. Y ya después de eso, claro, como que quedé como ya muy sensible a todo, a las personas, a los lugares, a todo en general. Ok. Sí, cuéntame el relato que tú estás como una novicia, por así decirlo, y de repente es la llegada de un religioso el que nota alguna rareza en el lugar y donde a ti te invita a participar en lo que se entiende como un exorcismo, ¿cierto? Sí, como pasaron las cosas es que llegó este sacerdote
Me dijo que había un demonio detrás mío, que eso es lo que él había visto cuando había entrado. Me dijo que él era exorcista. Ok. Entonces, lo primero que hizo fue entrar a hacer un exorcismo al lugar. Al lugar. Sí. ¿Pero él lo vio siguiéndote a ti particularmente o como en muchos lugares, muchas personas y también a ti? En ese momento, cuando fue el día que como que llegó él al convento, él me dijo que era como detrás mío, que estaba como persiguiéndome a mí en específico. Ok. Pero después cuando entró a hacer el exorcismo al lugar, dijo que como que el convento estaba infestado de demonios. Ok. ¿Eso a ti te hizo sentido? Vamos por parte. Que a ti te hubieras colgado, por así, una entidad maligna. Cuando digo que te hace sentido es que si tú alguna vez habías percibido sentirte infestada por una criatura inmaterial que te llevaba, yo qué sé, a sentir algunos sentimientos apesumbrados o a tener pensamientos erráticos. ¿Te hizo sentido? Dije, ahora entiendo por qué yo tal cosa o no del todo. Lo que pasa es que en el fondo lo que me dijo el sacerdote en ese momento es que este demonio como que podía solo molestarme, pero no yo entrar como en posesión de este ente, porque dijo que tenía como el alma muy fuerte, como muy luminosa y Ok. que él no podía. Entonces, claro que me hizo sentido lo que me dijo porque yo escuchaba como la voz de un hombre en la noche, ¿Solo en el convento o antes de no, llegar en ahí? el convento. Ya, solo ahí. Y tampoco empezó enseguida, fue como cuando yo llevaba 2 meses aproximadamente en el convento, que empezó todo. O sea, podemos entender que, como decía este cura, es que efectivamente está infestado el convento y tú al llegar ahí dijo, mira, Camila es de todo mi gusto, Claro. así que también me voy a por ella, pero no puedo entrar tanto, pero sí la voy a molestar. Esas molestias solamente son, yo qué sé, ver sombra, escuchar voces o algo más. ¿Tiene que ver con pesadillas, visiones? No, en ese momento al principio era solo eso. Me tocaban la puerta de la celda, que así le llaman como a la habitación en los conventos. Ujú. Me tocaban la puerta. Hubo un día que sentí que alguien se sentó en la cama, pero o sea, se veía como hundido y se sentía el peso, pero no se veía a nadie. Claro, lo que algunos hemos sentido alguna de estas. Claro, escuchaba esta voz, hubo un día que yo estaba rezando, que cuando pasó esto, que estaba rezando, escuché como que se reía y se movían cosas dentro de la pieza, pero ese tipo de, Mm. como de situaciones. ¿A ti esto te daba miedo o lo entendiste quizás como yo ya que entro a este mundo, es obvio que van a haber fuerzas que quieran oponerse? ¿O cómo te tomas esta circunstancia tú? O sea, esto es parte, digamos, del claustro mismo, o sea, por algo que hay que pasar, o acá hay algo raro y se necesita que alguien meta mano, por ejemplo. No, yo desde el principio me dio mucho miedo, mucho, mucho, mucho Sí. miedo. Aparte que yo no creía mucho en estas cosas, siendo sincera. Mm, No, no creía en... O sea, sí había visto películas, pero no había escuchado a nadie cercano que le pasaran como mm. tanto tipo de cosas. De hecho, en un momento pensé que me estaba volviendo loca dentro del convento. Bueno, pues menos. Em, entonces fue como súper complicado el asimilar que estaba pasando algo como más allá. Y la religiosa que era mi maestra en ese momento, ella fue la que me dijo que en el fondo era no tan común, pero que igual pasaba que de repente entes como malignos intentaban molestar a las personas cuando se acercaban como al camino Sí, po. de Dios. Claro, son varios los santos, digamos, que narran lo mismo, Sí, donde claro. incluso los golpeaban y todo. Sí, eso Ujú. es lo que me dijo ella, tratando de tranquilizarme, pero a mí en realidad no me tranquilizó nada, porque yo hasta ese momento pensé que me estaba como penando a alguien. No Claro, y aquí te pensaba, dijeron, sí, son demonios que te molestan, pero es lo normal. Digo, medio sí, fue terrible. peor. Sí. Ahora, Camila, a esta altura, ¿tú por qué crees que pasó en este lugar? Mi pregunta apunta a esto. ¿Hubo un fallo? ¿Hubo una, cómo decirlo? Un desvío de las creencias, del comportamiento de las personas que estaban en el claustro, que eso abrió la puerta, que esto pueda entrar con tanta facilidad? ¿O simplemente porque habían personas de interés para estos demonios? O volviendo a la primera pregunta, ¿o es porque se estaban haciendo las cosas mal y finalmente, bueno, dejaron entrar a estas entidades ahí? Yo creo que igual puede ser un poco eso, porque no me hacía en ese momento y no me hace ahora mucho sentido de repente algunos comportamientos de las religiosas. Mm.
Ellas eran mexicanas y eran muy extremas en su religión. De hecho, se flagelaban aún, que es algo, una práctica que como que ahora ya Sí, no se acepta, no se pero acepta. bueno. Sí. Ya. Eso tampoco formaba parte de la obligación a las personas que se estaban formando, ¿no? No, yo Era nunca algo tuve. de ello, pero bueno, Sí. seguramente en algún momento iba a apuntar a aquello. La presencia de este cura, ¿a qué respondía? ¿A vigilar estos comportamientos o es parte de la rutina de los claustros que de repente va alguien y hace un balance de cómo están las cosas? No, lo que pasa es que él llegó porque iba a hacer ejercicios espirituales, que se hacían una vez al año, una semana completa de ejercicios espirituales, que era como una semana como de meditación en el Mm, fondo. Entonces ese año en específico le tocó a él llegar y justo era un sacerdote exorcista. mm. Y claro, vio todo esto y al final terminó haciendo un exorcismo. A ti, de cierta manera, cuando él decide intervenir con esta monja en particular, donde ya tiene un grado de posesión, ¿cierto? Ujú. Y a ti te invita porque ve algo particular en ti, ¿cierto? Te ve como con algunos dones, con algún grado de sensibilidad, con una armadura espiritual más fuerte y te elige como ayudante, es lo que entiendo, ¿no? Claro, pero en el fondo todas estábamos en la capilla durante el exorcismo, no era que estuviese solo yo y que a mí me hubiesen hecho como Todas las internas. todas las religiosas. Ya, y eso lo pregunto desde la ignorancia. ¿Te parecía bien? No, no es una experiencia demasiado fuerte para alguien que está partiendo. Es como que te tiren a la piscina sin saber nadar prácticamente, sí. O sea, yo ahora que lo pienso más maduramente, yo lo encuentro totalmente como ilógico pensar que una niña de 18 años que recién está partiendo la vida religiosa tenga que estar dentro del exorcismo. Pero en Sí, ese es como una experiencia momento, de espanto total, así. claro, y en ese momento lo que dijo él es que durante un exorcismo, y como estábamos en un lugar cerrado, no era que como que nos fuésemos a ir a nuestras casas, sino que nosotras vivíamos ahí. Él dijo que durante un exorcismo era muy fácil que el demonio, por ejemplo, saliera de la hermana que estaba poseída y se fuese a meter al primer cuerpo que encontrara como en el lugar, en el espacio. ¿Ya? Entonces que lo mejor era tenernos a todas dentro de la misma sala donde estaba haciendo Ah, el ya, exorcismo. bueno, eso tiene, claro, tiene una lógica, una estrategia de liberación a una persona y que notar si es que ese demonio salta a otro de los Que presentes. pasó, de hecho, en un momento. Ok, ¿a quién se fue? A una religiosa chilena, pero fue como una posesión muy corta, de minutos. ¿Tú lograste entender de que cuando un demonio posee a alguien, lo elige por algo? Entiéndase, porque está más cerca, porque siente así, porque piensa así, porque es la más creyente y por lo tanto quiere enlodar eso. Eh, Te lo pregunto, Camila, quizás para entender, y no te pido que tú tengas la respuesta, pero es en la posibilidad de que quizás todos podemos estar poseídos o infectados por una entidad de esa naturaleza. ¿Cómo hay que cuidarse? O si yo soy más propenso a que esto me ocurra que otras personas. En ese momento el sacerdote dijo que la religiosa había actuado como instrumento de Dios para poder liberar los demonios que estaban en el lugar. Esa es Ah, la explicación que él nos dio. mira. O sea, Eh, los atrapó, digamos. claro. Entonces, realmente no sé si todos estamos, por ejemplo, a mí me dijo que era muy difícil que yo llegara a tener alguna vez alguna posesión. Por tu Pero, fortaleza espiritual, claro, que es natural en ti. claro. Pero más allá no sé cómo realmente, si todos estamos propensos o si ciertas personas están más propensas, la verdad es que como que ahí en realidad no sé. En este claustro, eh, si te entendí bien, era un demonio que eligió una persona y que pudo saltar a otra, o eran varios demonios, pero solo uno se manifestaba. Eran varios demonios, pero al principio comenzó hablando solo uno. Ok, Después de un momento de burlas y todo, dijo que eran una legión. ya. Como está citado en el Nuevo Testamento, cuando le pregunta el nombre de Jesús a uno de los demonios que después los manda a una piara, a un grupo de chanchos, ¿cierto? Ok. Para entender esto, ¿el exorcismo fue exitoso? Vale decir, ¿se puede decir que concluyó y no quedó ningún demonio en el lugar?
¿O no queda tan claro? Algo que cuento ahí en el libro es que se supone que el sacerdote liberó a la hermana de los demonios, quedó todo como mucha tranquilidad. Ya, primer objetivo, sacarle el demonio a alguien. Claro. Ya. Después el sacerdote se fue y pasaron unos días, que yo estuve muy pocos días después del exorcismo en el convento, después me fui. Pero pasaron unos días y un día que estábamos haciendo oración en la misma capilla donde fue el exorcismo, que era una capilla pequeña que estaba cerca de las habitaciones, fue sentir que entró al lugar. ¿Volvió o no? Sí. Y fue, yo lo cuento en el libro, eso no lo conté en el Storytime. Fue como sentir que se cargó de nuevo, como todo. Partió de cero nuevamente. Y yo le dije en ese momento a la superiora, nos pusimos como a rezar todas y como que como que se fue. Y yo sentí en ese momento que era como que estaba diciendo como todavía puedo entrar aquí. Ya, o sea, fue como una marca de territorio, así como, Eso, ok, así lo sentí ustedes yo. hicieron esto, pero quiero que sepan que cuando quiera vuelvo. Ok, dentro de lo que tuviste, y un poco para esto ya curiosidad, de entender que dentro de un exorcismo, herramientas como crucifijos, agua bendita, son efectivas, el demonio los ve como reales enemigos. O sea, el agua bendita, cuando el sacerdote les tiraba agua bendita, era como que se estaba quemando la hermana. Ok. ¿Era una sensación o además tenía marcas físicas evidentes, como se ve en las películas, es mi único referente, nunca he estado en un exorcismo? Como que se le enrojecía la piel Ok. y chillaba, pero como, no sé, como una forma muy antinatural, una forma muy extraña. Ok. Un chillido muy raro, pero de desesperación así como extrema. Para entender, Camila, que tú eres una persona que tuvo, ¿cómo decirlo? El hecho de estar frente a algo que para la gran mayoría es como, no quiero ni meterme ahí y espero que nunca sea la circunstancia de yo haberme involucrado en una situación semejante, pero así como le teme a un demonio, claramente le molesta la presencia de un crucifijo y por, como tú explicas, claramente que caiga agua bendita en una persona, el lugar, como una capilla, como una iglesia, da lo mismo, parece. Porque se puede meter y no es tanto problema para un demonio como sí que le echan agua bendita a alguien. Lo que explicó el sacerdote, que de hecho el mismo demonio lo dijo en un momento en el exorcismo, es que él afuera tenía muy fácil a las personas. Y que en esos lugares es donde él intentaba como ganar almas. Era En su los trofeo lugares, máximo. sí. Wow. Mira, es súper fuerte. Mira, ¿cómo se puede vivir después con algo así? O sea, ¿qué te sostiene? Es que la verdad han pasado ahora 15 años, ya Ujú. ahora. Y yo hace casi 2 años que recién puedo dormir con la tele apagada y la luz apagada. O sea, yo no podía dormir ni en silencio ni a oscuras. Fue un trauma pero gigante, a mí me costó demasiado superarlo, demasiado, pero demasiado superarlo. Hubo un problema también donde quizás por las reglas del convento o los protocolos que se activan en casos así, a ti te mantenían descomunicado con tu familia, ¿o no? ¿La razón era por no querer difundir un hecho de esta naturaleza o, o que alguien comentara de forma desdibujada lo que ahí pasó? ¿De qué se trataba? Ese como real claustro en el que te tenían alejada de tus lazos familiares en este caso. Yo creo que en el fondo, porque la superiora me lo dijo antes de salir, como que me dijo que ni se me ocurriera contar lo que había pasado como ahí. ¿Mm? Me dijo que no me iban a creer y que me iban a tratar de loca. Yo creo que, claro, que ella no quería que esta historia saliera de ahí, del convento, como de la intimidad de lo que fue. Mm. Pero siento que yo, como alguien que lo viví, también tengo el derecho de contar mi historia. Sin lugar a dudas. Ahora, de hecho, a mí me parece un despropósito porque em, lo que alcanzo a entender es como, no quiero que se sepa que en este lugar, que es un refugio de religión, haya sucedido algo de esa naturaleza. Aunque por otro lado, yo creo que no hay nada más que quizás motive la fe de alguien, es de lo que ahí se llevó a cabo para expulsar a un demonio. A mí me parece que es como buena publicidad dentro de todo. Me Sí, parece que es parte de reafianzar la fe
donde hay enemigos poderosos que es necesario, con una práctica personal, tratar de mantener a raya. Yo creo que en el fondo lo que ella no quería, porque al final no toda la gente lo va a entender así, tampoco. Mm. Mucha gente ve, y yo sé que mucha gente vio mis historias y va a leer el libro más por morbo que por realmente entender como lo que el trasfondo de lo que pasó. Entonces, Aunque yo creo que tú lo dejas bien claro, sobre sí. todo en las partes de los apéndices, donde dice que esto, no lo dice con esta palabra, pero lejos de ser una historia de terror o de una circunstancia tan extraordinaria que amerita que la hagan una serie de Netflix, Ujú. poco menos, es como que estas situaciones límite te ponen en un encuentro efectivo, irrefutable de Dios. Entonces, tu camino yo creo que está bien explicado en el libro. Es como, a mí esto no lo cuento por pelear con el diablo, sino es como Dios existe y estuvo ahí para ayudarme. Sí, Entonces, yo creo que el que quiera morbosear con el claro, cuento, finalmente se va a alabar con tus palabras donde está el verdadero propósito sí. de escribir esto y contar lo que te pasó, que me parece muy legítimo, bonito y me parece que es el camino correcto de todo esto. Sí, porque al final eso es lo que yo aprendí de todo esto que me pasó. Yo no me arrepiento de haber ido al convento, porque siento que mi fe se hizo realmente como inquebrantable después Mm. de todo lo que me tocó ver. O sea, a mí nadie puede venir a debatirme que Dios existe, porque para mí no hay como debate, no, nadie me va a poder hacer creer que Dios no existe. Me sigo preguntando de si un demonio, por el interés de provocar más daño, decide meterse en un convento y con la posibilidad de poseer a una mujer, a una monja que está ahí. Es como, ¿qué queda para uno? O sea, es como que uno le queda refugiarse en Dios, en su fe, digamos, o la creencia que tenga, pero da la impresión que, porque entiendo que nadie es tan practicante como lo puede ser una monja, Claro. es como que a cualquiera le puede pasar en cualquier momento esta cosa, ¿no? Ujú. O sea, como que nadie está libre, digamos, ¿no? No, yo creo que nadie está libre en realidad, pero como le decía, lo mismo que dijo el demonio, es que a las personas afuera las tenía muy fácilmente. Sí, obviamente no a todas, pero No somos de tanto interés claro, nosotros. yo creo que Ya, eso, ya. que no somos de tanto No, no, interés. esto ya los tengo ya. Claro, Sin saberlo están haciendo lo que yo quiero y todo claro. lo demás. Sí. Él dijo que era el dueño del mundo. Esa fue una de las frases como que más encontré como fuerte. Igual dijo, yo soy el dueño del mundo. Con respecto a eso, y sin caer en eslogan ni en moralismo fácil, pareciera creer que cuando uno ve cómo está el mundo, no quiero caer en cliché, pero a veces uno lo siente, es como que el demonio va ganando, ¿no? O sea, pareciera que están todos más del otro lado. Y no con grandes esfuerzos ni con grandes prácticas, que es como que la noche la gente se dedica a hacer símbolos en el suelo y matar gatos y invocar cosas, no, pero la vida que lleva la mayoría, que es un alejamiento de lo espiritual, que no tiene una práctica legítima o que vive apabullado, ya sea por el trabajo, discutiendo dentro de las casas, todo lo demás, pareciera que es una batalla que la tiene, pero ventajosamente ganada el demonio, una cosa así, entendiendo que si el desvío del amor, la rectitud y tener una imagen un poco más luminosa de los demás y de uno mismo, pareciera que el diablo así como que va como 10-0 ganando, o sea. Sí. Es que otra de las cosas que dijo es que una de sus mayores victorias era que la gente no creyera que existía. Entonces, Sí. si la gente no cree que existe, no le tiene miedo. Mm. Ahora, es loco porque a mí me da la impresión que, siendo que vivimos en la actualidad, hay como, a ver, en un país como Chile, el camino lógico-cultural hacia las religiones sería el cristianismo, en todas sus facciones, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, el que le acomoda a cada uno, más que el budismo o otras religiones de otras latitudes. Sin embargo, me da la impresión de que si bien hay personas que deciden hacer un estudio profundo de este acercamiento a Dios a través de distintas rutas, la gran mayoría ya parece haberlo olvidado. Es como que no está en la palestra o no está en el menú de la semana de
voy a leer algo sobre Dios, voy a hacer esta práctica para hacer que... Así lo noto, no como antes. Entonces, es como que ese alejamiento ha generado de que el problema es que no solo que perdieron a Dios como interés propio, porque es imposible desvincularse de Dios, Claro. pero sí alejarse de la existencia de un mal potencial que puede parasitarse. Entonces, es curioso porque incluso yo puedo mostrarme a mucha gente que diga, yo creo en Dios, pero no en el diablo. Es difícil creer en uno y no en el otro. O Claro. sea, o sea, si cree en este, cree también cuando él te dice que este otro salió de acá. Pues. Entonces, Claro. no es como que yo elijo qué Sí, porción creer o es todo o nada acá. sí. Entonces, es complejo la situación con el diablo. ¿Qué piensas tú con lo que algunos plantean de que finalmente no existe el mal, sino que existen manifestaciones incómodas de muchas criaturas espirituales que se dedican a cazar personas o a cazar animales y ahí surgen situaciones convenientes o inconvenientes para las personas, pero que Dios está por sobre todas esas cosas. Como que no hay un Dios del bien y un diablo del mal, sino que todo cabe dentro de Dios y Él simplemente tiende a generar equilibrio donde las cosas se desordenan nomás. ¿Tú crees que realmente hay un enemigo de Dios? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo se podría justificar que alguien tan inteligente como el diablo, como el ángel más cercano a Dios, decide liberar una batalla entendiendo que no tiene cómo ganar? Yo creo que tal vez como ya en ese sentido lo que a él le facilita tal vez pensar hasta que puede ganar somos nosotros mismos. Ah, sí, es verdad. Sí, Claro, no gana, gana a través de nosotros. Claro, es como desviar el rumbo de algo, sí, es deformar lo bueno creado, sí, no ganar así claro. directamente. Sí, eso está bueno, sí, sí, más o menos pasa por ahí. Eh, Obviamente, cuando uno tiene estos sucesos, tú me dices que te costó mucho volver a dormir hasta hace poco, de nuevo sin tener algún ruido, ¿cierto? La tele prendía. Eh, Quiero hacer un paréntesis en esto. Tú mencionas una mascota que tienes, ¿cierto? Que te iba a preguntar, ¿qué es? ¿Un gato? Gato. Un gato. ¿Cómo se llama? Es una gata, ¿no? Amelia. Amelia. Eh, ¿Qué conclusión sacas respecto a la idea de que muchos dicen, y aquí me voy para el lado, porque esto hasta podría ser anticatólico, digamos, ¿Mm? de que un animal como un gato, incluso particularmente, tiene la capacidad de limpiarte, protegerte, ser como un ángel custodio de ti? ¿Crees en eso? Sí, Ok. completamente. ¿Qué crees que hace el gato cuando está contigo o cuando en momentos difíciles se enrollaba en tus piernas, por ejemplo? Yo creo que tal vez los animales, bueno, los animales para mí son una parte muy, muy importante, los Ujú. que lean el libro se van a dar Sí, cuenta. Entonces yo creo que los animales son en la vida de nosotros una representación de Dios. sin duda. Yo creo que son criaturas demasiado puras, entonces obviamente muchísimo más que nosotros. Entonces yo creo que ellos sí pueden protegernos y pueden ayudarnos como a ahuyentar este mal. Yo cuando recién llegué a mi casa, que estaba Amelia, cuando yo sentía algo, ella lo sentía incluso antes que yo. Ok, era como una alarma, te Sí, avisaba. sí, Y no solo te avisaba, sino que sentía que te protegía. sí, Por lo tanto, no estás para nada de acuerdo que la gran mayoría de las religiones cristianas no creen que los animales tengan un alma. no. De hecho, lo digo en el libro también. Yo lo sé, pero... Sí, lo digo en el libro también porque en una de las visiones vi animales. Ah, de veras, ese punto es muy importante. Sí. ¿Cómo pasa esto? Quiero que lo expliques bien, Camila, porque esto es muy interesante y sobre todo para muchas personas que quizás han tenido experiencias místicas, pero no saben cómo traducirla. Probablemente la mayoría dice, me volví loco, aluciné, cuánta cosa, o me puse raro, quiero que se me pase. Ujú, No abrazan, no aceptan el abrazo de Dios, claro. como podría decir alguien. O Ujú, sea, está sucediendo un regalo de la divinidad hacia ti, permitiéndote abrir tu espectro de comprensión y de ser testigo de otras cosas. Y claro, si a alguien le sucede esto sin pedirlo,
y de repente probablemente se va a asustar un poquito, por Sí. lo menos. Cuéntame, ¿cuáles son las situaciones que tú entras en esta esfera donde se carga de imágenes religiosas? ¿Cómo pasa eso? Fue al principio, empezó porque el sacerdote en un momento me hizo como una imposición de manos Ajá. durante el exorcismo. Y las primeras visiones que tuve fueron malas, de hecho, porque vi como mi casa y vi como que el demonio quería atacar a mi familia, Ok. que fue una parte muy fuerte. Y después de eso, el sacerdote se fue dando cuenta que yo estaba teniendo visiones que tenían que ver con lo que estaba pasando. Oh, wow, ya, ok. Entonces, porque el demonio reaccionaba a lo que yo estaba viendo o, por ejemplo, que vi a San Francisco de Asís con los animales. Ujú. Yo lo estaba viendo y antes de yo empezar a relatarle al sacerdote lo que estaba viendo, el demonio reaccionaba. Claro, lo veía primero, antes de que tú como humano lo notaras inmediatamente. A mí me costó mucho como el poder interiorizar, razonar de lo que me pasaba y me pasó. De hecho, No, se lo entiendo. el tema de las visiones, yo a muchas personas le contaba la historia, pero sin nombrar el tema de las visiones, porque es algo ya muy, siento que muy increíble, que cuesta mucho creerlo tal vez. Y no, por eso te invito a hacerlo, Camila, porque hemos hablado con muchas personas que en distintas circunstancias, yo mismo, que probablemente lo puedo calificar como una de las experiencias más hermosas que uno puede tener, y como tú dices, basta que esto te suceda una vez para nunca más, no importa quién esté delante tuyo, y el argumento que te dé, tú vas a dudar de la existencia de Dios. A mí me ha pasado, y por eso yo creo que es bueno, solo por el favor de que si alguna vez a alguien le pasa, no trates de controlarlo, que pues, Ujú, probablemente no va a poder, ujú. pero que no se asuste ni lo rechace ni que encuentre que acaba de pelársele los cables. Claro. Entonces, me gustaría tener la confianza de profundizar en eso. ¿Qué ves exactamente cuando ves a San Francisco de Asís, que por ejemplo acude a tu ayuda y que quizás, creo yo, en tu conexión con los animales, dice, de todos los que estamos acá para proteger a esta niña, voy yo? Que a ella le gustan los animales y yo como, bueno, hermano Sol, hermano Luna, Sí. voy y la cuido. ¿Cómo se siente? ¿Qué se ve? Para mí yo creo que esa fue de hecho me iban a dar como ganas de llorar, eso Me pasa esta vez, no te preocupes, dale nomás. fue uno de los momentos yo creo que más importantes para mí durante el exorcismo, porque yo siempre fui amante de los animales, siempre los Ujú. respeté, nunca escuché a las personas que decían, ay, que no tienen Ah, alma, que... No, y ahí ver como la prueba verdadera de que hasta el demonio le teme a un gato, por ejemplo, claro. para mí fue algo súper importante. Y yo agradezco mucho haber tenido esas visiones y agradezco haber pasado por el exorcismo en Ujú. realidad. No solamente fue San Francisco de Asís con animales, ¿quiénes más se te presentaron? Y quizás te lo pregunto para entender, digamos, los elegidos para acompañarte. Fue San Miguel, Arcángel, Ujú. la Virgen, Ah, pero tenía una batalla ganada. Ok. claro. Pero en el fondo no era mi batalla tampoco, o sea, era la batalla que se estaba lidiando en ese momento Claro. ahí con el cuerpo de la hermana. Pero tenía el mejor ejército. Por ahí algunos de Sí. los santos decían que a los demonios no le temen a nada más que a la Virgen, decían. Eh, Cuando tú los veías, ¿qué ves? O sea, ¿cuál es el sentimiento que te acompaña? Además de la indudable sensación de revelación, ¿cierto? De entrar en un estado amplio de las cosas. Es que vienen a presentarse y permiten que tú las veas, a decirte algo, a decir no te preocupes, estamos acá, o simplemente tú ves algo, tienes acceso a ver algo que está ocurriendo en ese momento, en ese lugar. Claro, palabras como no hubieron, solamente así como revelaciones de lo que yo estaba viendo, pero no como que me hablaran directamente a mí, sino que yo veía que ellos se hacían presentes para ayudarnos en el fondo a todos los que estábamos Ujú, ahí en el exorcismo, sobre todo al sacerdote que era el que estaba lidiando con el demonio, ujú. o con los demonios en realidad. Dentro del mundo del marco de ángeles, un Dios católico, por así decirlo, demonio y todo lo demás, ¿tú qué entiendes?
como que uno está en constante amenaza, si es que ya no está completamente dominado y uno sutilmente no lo nota porque eres un instrumento, eres un instrumento sutil para que estas cosas hagan el mal que ellos quieren. ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿cuál es mi acto permanente de autoayuda o de limpieza frente a la posibilidad? Esto como un médico, uno debería hacerse chequeo, ir donde un cura de confianza y decir, cómo pegar una limpieza, veme a ver si tengo algo. ¿Qué habría que hacer? Yo lo que siento en realidad, aunque suene como súper cliché y todo, es el tratar de mantenerse siendo buena persona. Mm, Tratar de no hacer daño como queriendo hacerlo. entiendo. Eso De, importa. claro, de actuar de la mejor manera posible en el fondo. Mm, Y de intentar mantenerse como en comunión con Dios y no necesariamente dentro de la iglesia, de una iglesia en específico, con un sacerdote o con una religiosa, sino que uno mismo. mm, En cualquier momento yo aprendí que uno puede hablar con Dios y no necesariamente tienes que estar dentro de una iglesia para eso. mm. ¿Cuál es tu posición, Camila? Por ejemplo, obviamente aquí estamos, para ser justo y honesto, estamos en un país que tiene un marco y un paraguas cultural que puede ser distinto a otro. Entonces, ¿cómo ves o si es que tienes alguna opinión respecto a otras religiones, en donde se cree en Dios, pero tienen otra idea de Él y ya no estamos hablando de los santos? Aquí ya no cabe una Virgen o Jesús, sino que son otros los nombres y entidades Mm, para un marco espiritual que en el fondo es lo mismo, pero obviamente son otros los personajes y los protagonistas. claro. ¿Es válido para ti? Te lo pregunto porque siempre que se llama la atención es cuando una persona que nace en esta parte del mundo, cuando está en situaciones de exorcismo, que se da a todos lados, o tiene revelaciones espirituales muy lindas que lo llevan a ser una persona que trasciende, digamos, sus deseos más básicos y todo lo demás, se le presenta a la Virgen, Jesús, ¿cierto? Y en el otro lado del mundo no son esos los que se aparecen. Se Claro. aparece Shiva, Vishnu o Buda, Ujú. cosas así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya con... Porque, por ejemplo, yo lo he pensado en el tema, no sé, de los evangélicos, de repente, que ya sí Ujú, es el mismo Dios. claro. Pero la verdad es que ya como que lo veo un poco más complicado cuando es, no sé, Buda o algo así. Yo siento que tal vez es más un tema como de nombres y que el Dios es uno solo, Mm, no que esté dividido en un montón de religiones. Por eso yo creo que en el fondo yo soy católica y yo sí voy a la iglesia católica, pero yo siento que cada cual debe acercarse a su creencia. claro. Dentro de la línea de que para mí el Dios es uno solo. Ujú, sí, de todas maneras, claro. Pero tú o sea, podrías estar de acuerdo de que el acercarse a Dios, que no hay más, es de la mejor manera que su lugar de origen de nacimiento le impone cierta cultura, porque si bien en Chile lo que manda es una religión católica, vamos a decir Ujú. cristiana, hay quienes creen en otras cosas, pero son la minoría. Y en la India hay católicos, Claro, pero son son la la minoría. minoría. Entonces, claro, no sería, pareciera que no sería justo de que donde te tocó y la iglesia que predomina es si tú estás más salvado o no, Claro, sino que simplemente son caminos distintos, pero todos tienen la misma base moral, ¿cierto? Es claro, ser una persona, tener un acercamiento, un reconocimiento de un poder superior, sentirnos hijos claro. de esto y no desviarse, digamos, Del frente camino al único derecho. comando que es el amor Sí, nomás, que como que eso está sí. presente en todos lados. Tú te vas del convento, fue complejo eso, ¿no? A ti no te dejaban salir, No, o sea, te tuvieron que ir a rescatar, de hecho. sí. Tu papá, tu mamá, ¿cierto? Sí. Sí, todo el tiempo había mucha manipulación, que yo ahora más grande en realidad como que puedo verla más claramente porque en el momento no me daba tanto cuenta de eso. Pero menos mal que yo tenía una clave con mi papá, que era preguntarle por un tío, el tío Danilo. Mm, Entonces, cuando ya volvieron sí. a dejar que recibiéramos llamadas después del exorcismo, apenas me llamó mi papá, yo le pregunté por el tío Danilo y mi papá, menos mal que fue súper rápido, inventó que estaba enfermo, Sí, terminal, sí, que tenía.
que tenía cáncer, que le quedaban pocos días de vida, según lo que le habían dicho, entonces que necesitaba verme. Y ahí fue cuando, claro, me compraron pasaje en avión y me llevaron a donde mi Al papá tiro. enseguida y nunca más volví al convento y por mí nunca más viera a las monjas. Tú, O sea, a esas monjas. ok, ¿tú sabes si eso sigue funcionando de la misma Sí. manera? O sea, perdona que lo diga, pero sin saber, debe estar la patada ahí, o sea, eso debe haber vuelto a pasar. Ahora, me imagino que este cura cuando volvió debe haber hecho un informe y dice, oye, ojo con este lugar, que aquí esto se fue al carajo, digamos, este Yo lugar hay que creo. ponerle ojo porque aquí está pasando de todo mal. Sí. Yo creo, y bueno, sigue funcionando. La religiosa que era mi maestra ahora es la superiora del convento, Mm, a la que le pasó todo esto. chuta. Sí. Y Mm. por lo que me dijeron por una chica que está ahí, que hay un exorcista que va como a verlas de vez en cuando. Me imagino que es él. Ya, están en constante chequeo por la situación. ¿Tú cuando sales de ahí no quisiste rehacer tu camino? O sea, como, esta es mi vocación, solamente que me equivoqué del lugar y lo hago en otra parte. ¿No quisiste saber nada más de esto o qué? No, sí, yo salí todavía queriendo ser monja ¿Mm? y ahí fue cuando fui donde Carmelitas Descalzas, Ajá. que ahí mi experiencia fue muy bonita. Eh, Me eh, volvió a pasar algo sobrenatural, eso sí. ya. ¿Esto que está por acá en Los Leones? No, no. No, lo que pasa es que yo soy de Valparaíso, Ah, entonces perfecto. yo fui Tienen a un las de centro ahí. Lagunilla, que están como camino a San Antonio. Ajá, Sí. perfecto. ¿Qué ocurrió ahí? Antes de que yo entrara, ¿Ya? yo ya las llevaba conociendo un tiempo. em, Hice un retiro con otras chicas una Semana Santa. Y resulta que una de las niñas se tenía que ir un día antes, entonces Mm. yo me quedé con una sola la última noche. Y ella me había estado diciendo todo ese fin de semana que tenía sensaciones extrañas, que cuando entraba a la iglesia le daban ganas de vomitar, que se le revolvía el estómago, que estaba asustada porque sentía que algo le estaba pasando. Y estábamos así, tal cual como estamos nosotros ahora, y yo la tomo del brazo y le digo, tranquila, Cristina, yo ese nombre, el nombre ficticio que le puse para no Ujú, decir su nombre, ujú. le dije, tranquila, Cristina, lo que sea no tiene nada de poder contra Dios porque Dios es más fuerte que todo. Y ella Sí, o sea, que tú sabes lo que estás hablando. Sí. se quedó paralizada. No pestañaba, no se movía, no nada. Y estábamos por fuera de la clausura, porque los retiros en un convento de claustro son por fuera de la clausura. Yo tenía o sea, había un citófono donde podía llamar como hacia el convento adentro, Ok. pero ya eran como las 10 de la noche y las hermanas se acostaban a las 9. Ah. Empecé a llamar, a llamar, a llamar y nadie me contestaba. Y ella seguía ahí Mm. tal cual, como se quedó cuando yo le puse como la mano encima y le dije eso. Esto era de 2 pisos. Yo bajé, tenía el corazón acá, como que Además con la sensación de otra vez no, así como... eso, era Es como, no, como, otra por vez, por favor. favor, claro. Sí. Subí de nuevo y ella se había estirado en una cama como boca abajo. Entonces yo agarré mi rosario, que me lo había regalado mi guía espiritual, lo agarré y la toqué y me pegó, pero con una fuerza así gigante. Te golpeó Sí, para sacarte de encima sí, con eso, al tocarla con el sí. rosario. Volví a marcar el citófono, nadie me contestaba. Entonces volví a bajar al otro piso y me paseaba de un lado a otro, no hallaba qué hacer. Ese convento también está alejado de todo, entonces no tenía yo cómo salir y ir a pedirle ayuda a alguien. Y de repente escucho que el citófono de vuelta suena. ¿Ya? Y era la madre superiora que había escuchado, dijo que a lo lejos el citófono en su oficina y había ido a contestar, o sea, a llamarme de vuelta. Y le dije lo que estaba pasando, ya sabían lo que había pasado en el sur, entonces me dijeron que bajara enseguida como al locutorio, que son unas piezas con reja entre medio. Ujú. Bajé, le expliqué lo que estaba pasando y me dijo que le gritara a la chica que íbamos a hacer la oración de la noche y que por eso la estaba llamando. Entonces bajó esta chica y la hermana le dijo, Cristina, te llamaba porque vamos a hacer la oración de la noche, se me había olvidado, no sé qué. Y ella empezó a rezar el Padre Nuestro, la hermana, y nosotras teníamos que repetirlo. Yo lo repetía, pero la chica esta, Cristina, no podía.
Entonces, ahí la madre superiora me dijo que fuera al otro locutorio, que era una habitación al lado, porque la hermana Daniela, que era la maestra de ese convento, iba a quedarse conmigo haciendo la oración y ella se iba a quedar con la Cristina. Claro, yo llegué al locutorio de al lado y resulta que la hermana Daniela me dijo como, Camila, vamos a buscar tus cosas y te vamos a entrar al tiro a la clausura, adentro. Ya sabían lo que más o menos lo que seguramente estaba pasando y al otro día lo confirmaron porque fueron a dejarla a su casa en la mañana y el sacerdote guía espiritual de ella le dijo que estaba poseída. ¿Cómo, cómo terminó eso? O sea, Las hermanas me pidieron que la bloqueara de todos lados para no tener como de nuevo un acercamiento con este tema. ¿pero se hicieron cargo de inmediato de la situación? Lo que pasa es ¿O que como la Cristina, ella no era religiosa aún ni nada, solo estaba claro, haciendo un retiro, la obligación de ella fue como avisarle a su guía espiritual para que él pudiese gestionar algo. Después supimos que le hicieron el exorcismo y todo, pero claro, las hermanas como nada que ver ahí con ellas. el Papa Francisco, de la última vez que vino a Chile, me acuerdo que dijo algo así como que todos quedaron muy peinados para atrás, que era, necesitamos más exorcistas, porque el demonio, digamos, de aquí para adelante se va a poner muy bravo. Esto que te pasó a ti, que lo volviste a ver en las Carmelitas Descalzas, ¿es- ¿pasa una vez al año en todos estos lugares, al menos? ¿O tú coincidentalmente estuviste en dos partes donde se dio una situación que es especial igual? Yo creo que tal vez puede haber sido un poco lo que el demonio a mí en el exorcismo me dijo que iba a estar siempre como un perro hambriento esperando. Eh, yo creo, o sea, lo que las hermanas creen, las carmelitas, y lo que yo creo tal vez ahora es que no fue tan coincidencia que justo... Se activó esto. ¿Cómo es en tu vida, en tu casa, por ejemplo? ¿Pasan cosas? Sí. Al principio pasaban un poco más de cosas, pero ahora la verdad es que no han pasado muchas. Cuando estaba terminando de escribir el libro sí nos pasó algo, estaba yo sola con mi mamá y nos pasó algo que tocaron la puerta así, pero como con rabia, como... Ya, así como Sí, golpeteando fuerte. y no era nadie. No era nadie. Y justo yo estaba escribiendo un capítulo, de hecho, que habla como de mi fe en Dios, de que Dios es más importante que cualquier cosa para mí, y pasó esto. Camila, tú, cuando pasan esas cosas, así, entrando en el terreno ya de, ok, ¿qué hacemos? Cuando no pasa de eso, que es molesto, para la gran mayoría va a ser un duda angustiante, porque es un hecho paranormal, o sea, da susto, es como, ¿a quién le cuento? No, esto es raro. Uno debería dejarlo nomás, es como, mientras no me pegue, no me tire el pelo, ni me bote de la cama, o me tire un cuchillo así que lo haga levitar, uno, estas cosas, uno lo deja nomás, o sea, uno se acostumbra a que pasen cosas raras nomás, o uno tendría que entrar a picar, así como voy a tener que traer a alguien para que haga una limpia, no sé. O sea, por ejemplo, yo, el sacerdote que es mi guía espiritual, él es muy mayor y es italiano, entonces como ya es muy mayor, lo mandaron de retiro a Italia. Pero hace no mucho, entonces todo el tiempo él iba a bendecir mi casa y todo, siempre a la casa. Ahora no ha ido, pero yo lo que hago en el fondo es como rezar, nomás en el momento el exorcista me dijo que yo nunca le hablara pensando que fuese un demonio, pensando que fuese alguien que está penando o lo que sea, que nunca le hablara. Ok, que no te dirijas a él, No, digamos, es como la loca, ¿no? Así como, porque lo que él dijo es que como que dirigirse a ellos es darle poder que no darle poder. tienen. Entonces yo hago como oración. Gracias a Dios no me ha pasado nada tan fuerte como para que me paralice y tenga que salir casi arrancando. Entonces yo eso, siento que con lo que aprendí en el exorcismo es que Dios es más fuerte que todo. Ujú. Entonces yo confío en eso. ¿Tú estás tranquila ahora? O sea, lograste publicar, ahí está la historia completa de lo que te pasó y por lo que yo entiendo es que más allá de los sucesos fascinantes y extraordinarios por los cuales pasaste, es que la gente entienda a qué aferrarse en las situaciones más complicadas, inexplicables e insólitas que tienen que ver con demonios, por ejemplo. Pero tú vives tranquila ahora o duermes con un ojo abierto, en el sentido de me estoy haciendo cargo del tema,
más me van a ir a buscar. Me convertí ahora en un enemigo declarado de estas cosas. Y, pucha, estoy en el radar de ellos. O ¿cómo lo ves? La verdad es que cuando yo empecé a subir el Storytime me arrepentí demasiado, demasiado, demasiado en un momento porque llegué a una parte que estaba grabando como de noche y terminé angustiada, tiritando, como con las manos sudadas, de miedo de que yo estaba hablando algo que no le iba a gustar, obviamente. Muchas personas me decían como que se les distorsionaba mi imagen, que salían subtítulos raros, que como que se les quedaba pegado. Entonces yo decía, claro, seguramente como que es a lo mejor esto que no quiere que las personas escuchen lo que yo quiero decir. Sin lugar a dudas. Entonces tuve miedo hartas noches, mi mamá durmió conmigo hartas noches cuando recién publiqué el Storytime, después cuando escribí igual, pero ahora que ya lo hice, yo siento que fue liberador, que estoy tranquila y que al final quien me respalda a mí es mucho más fuerte que eso. Lo que se entiende es que a ti no te hubiera pasado esto si no te metes allá, o esto te hubiera pasado en algún momento sí o sí, incluso quizás no te hubieras dado cuenta, digamos, de una forma más sutil. Claro, o sea que lo poseen, digamos, es difícil que pase piola, pero fue porque fuiste para allá que esto se desencadena. ¿Lo sientes como fue algo necesario para mí? ¿Fue recalcar una fe? ¿O me hubiera seguido, como siempre ha sido, siendo amorosa en la idea de Dios, pero no necesitaba tener que pasar por este lugar, digamos? Yo creo que tal vez no una necesidad porque a lo mejor siempre hubiese, como que me enseñaron a intentar ser buena persona, a actuar bien, etcétera. Pero a lo mejor no necesario, pero yo lo agradezco haberlo pasado porque gracias a eso mi fe ahora es lo que es, porque a lo mejor hubiese sido una fe súper liviana, súper como del común de la gente. Claro, te acomoda nomás, ¿no? Claro. No de confirmación absoluta. Claro. Perfecto. La posibilidad de retomar de forma profesional, no sé cómo decirlo, una vida religiosa ya está fuera del mapa, ¿no? Sí, ya está. Ok, solo una... No porque esté en contra, eso sí. No, por supuesto. No, sí, claro, además las instituciones son la institución y los lugares son cada lugar y hay de todo, son humanos. Sí. Y los humanos, bueno, sí, son más, Sí. están más tirados para otro lado, Sí. digamos. Así. Por eso el diablo va ganando la batalla. Amiga, tú escribiste este libro. ¿Está todo acá? ¿O puede haber otro libro? ¿Hay otra instancia donde quizás podrías sacar un libro con tus reflexiones personales? Porque hay cuantas cosas que siguieron pasando después de ti, pero ¿cabe la posibilidad de que haya otro relato más próximamente? Sí, sí hay posibilidad de otro relato porque hay cosas aún que podría contar y escribir. Ok. ¿Crees que este libro, en definitiva, que ya se encuentra completamente a la venta, salió esta semana? Camila está dando entrevistas en muchos medios de televisión, le estamos haciendo invitación a otros medios amigos. ¿Esto crees que puede servir como una ayuda en momentos de oscuridad o ante la duda espiritual que puedan tener algunos? Yo encuentro que totalmente. De hecho, muchas personas me han escrito que se han vuelto a acercar a Dios gracias a mis relatos. Entonces, si mi relato y lo que pasé sirve para eso, yo agradecida totalmente de haber pasado por todo. Bueno, y junto con la Virgen, San Miguel, San Francisco, así todo. Ya lo saben, el convento de Camila González ya está completamente disponible gracias a mis queridos amigos Editorial Planeta. Hoy día tuvimos la suerte de hablar con una amiga, con una chilena que vivió esto en carne propia y que afortunadamente decide contarla para que no te pase a ti y que te quede claro en qué mapa estás situado dentro de ya sea cualquiera el marco de fe que te acompaña. Algo que hace este mundo cada vez más raro, que afiances tu creencia en lo que sea superior, que sientes que te acompaña y que te cuida. Querida Camila, muchas gracias, espero que nos veamos nuevamente y a la espera de tu segunda publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Gracias. Que estés súper. Nos vemos hasta la próxima.